esta ocasión. Ahí está, perfecto. Ya estás por acá, nada más hay que darle vuelta a tu cámara. Espérame un segundo. Sin Ahí prisa, estamos. todo bien, perfecto. ¿Cómo estás, Mariana? Bien, ¿cómo estás tú? Bien, aquí estamos, aquí estamos. Vamos a enfocar un poquito mejor la cámara por acá. Perfecto, súper bien. ¿Cómo estás? ¿Me escuchas bien? Ya hace mucho que no nos tocaba, que no nos habíamos conectado para platicar. Buenísimo. Pues gracias por aceptar la invitación. Cuéntanos un poquito de ti para las personas que no te conocen. Compartimos en nuestras redes un poquito eh, de tus intereses, de tu recorrido tanto académico, personal, tus intereses, sobre todo eh, pues también como tus abordajes desde lo filosófico, desde lo psicoanalítico, pero cuéntanos un poquito más de ti para las personas que no te conocen. Yo sé que, como decías ayer me decías, ¿no? Que el peor género literario es la La biografía, semblanza. la semblanza, Género ¿no? literario es la semblanza, porque implica hablar de uno mismo, ¿no? Claro, claro. Quietecito en el reflector y eso luego cuesta un poco de trabajo. Pero cuéntanos un poquito desde ese lugar. Pues ¿Quién nada, es Mariana? ¿Quién es Nereísima? Soy Mariana Pedrosa, Nereísima. En Twitter estoy como Nereísima y en Instagram como Nereísima-bajo. Y Ujú. pues nada, soy psicoanalista, ejerzo como psicoanalista principalmente, eh, pero también pues un poco lo que compartiste en redes y lo que llevó también a esta conversación fue pensar en los vasos comunicantes entre mi práctica como psicoanalista y mis prácticas espirituales, que cada vez están más en el centro. Creo que durante mucho tiempo nunca he nunca he como sacado beneficio profesional de eso porque es algo que tiene que ver pues conmigo, ¿no? Que tiene que ver con, pues sí, con mis procesos, con mi vida interior, con mis propias búsquedas. Y sin embargo, pues son también esas cosas las que van haciendo un enfoque, las que van haciendo un lugar desde donde mirar y también las que van generando un tipo de ejercicio específico en la práctica, en consultorio y en escucha. Entonces, pues bueno, desde ahí lo que compartías, ¿no? Que pues ante todo tengo un camino con la meditación vipassana, que es muy intensa, que es muy maravilloso, así que me estimula de muchos lugares, y con un colectivo que es Abajo el Capital, Arriba Ñañaco se llama, que es un colectivo transdisciplinar de investigación que ya lleva varios años, que hacemos publicaciones, seminarios, demás, sobre el consumo ritual de la ayahuasca. De distintos divanes o el psicoanálisis es a su vez también una práctica espiritual. ¿Qué nos dices? Esa es una gran pregunta. Yo siempre he dicho que mi trípode sagrado justamente es el vipassana, el yagé y el psicoanálisis. Entonces, desde ahí, si yo lo contesto la pregunta como practicante, tendría que decir que, claro, ¿no? Que el análisis es una práctica espiritual en cuanto que es, pues, una invitación a adentrarse en uno mismo, ¿no? En un viaje interior y a partir de ahí haciendo caber la palabra. Y cuando cabe la palabra suceden cosas en la forma en la que vamos estructurando nuestra arquitectura interior. Ajá, creo que lo que encontraría de común entre las tres prácticas mencionadas es precisamente justo esa posibilidad de volverse dueño de uno mismo desde otro lugar, de hacerse preguntas que permitan cambiar el lugar subjetivo desde el cual operamos, desde el cual amamos, desde el cual deseamos y nos encarnamos y nos enraizamos en el mundo. Ahora, cuando yo ejerzo como psicoanalista, no sé si yo lo vivo de entrada como una práctica espiritual. Supongo que son mis analizantes los que tendrían que decir cómo ha sido su experiencia. Pero sí, ¿no? Como que ahí hasta me pongo a pensar en la etimología, ¿no? De psi, ¿no? De qué es el psi, que de repente pues ya en la modernidad lo redujimos a la psique como si fuera la mente, pero en realidad pues estamos trabajando con el alma. Y en esta vieja discusión que en Twitter hace poco vi que se retomaba, que es como una discusión de todo el tiempo de si psicoanálisis versus
otro tipo de psicologías más conductuales o más basadas en evidencia, pues traen a colación ese conflicto, que es si, o psiquiatría incluso, si podemos ser reducidos a una especie de fenómeno, ¿no? Ya sea físico, fisiológico, objetual, social, o si justo es una práctica espiritual, ¿no? O sea, justo cuando hablamos del sujeto estamos hablando de esa cosa interior que es inefable, que es única en cada uno de nosotros y que pues desde ahí tiene todo que ver, ¿no? Bien. ¿Cómo tal vez resignificar o tal vez demistificar ese concepto que tiene que ver con lo espiritual? ¿Es algo que tiene que pasar por lo particular, primero por lo social, primero por una reflexión un poquito más como interna, personal? Pero lo digo un poquito como para tal vez esas personas, porque también a mí me pasaba, ¿no? Decíamos lo espiritual y como que ahí había un entrecejo que subía, como que había una especie también como de cierta distancia, como de cierta cautela, ¿no? Con ese término, sobre todo al hablar de prácticas como el psicoanálisis o inclusive la misma psicología o la misma filosofía. ¿Cómo acercarnos a ese concepto sin que genere tanto ruido? Cuéntanos. Sí, me das una lista de opciones de cómo acercarse, si desde lo conceptual, desde lo vivencial, y yo diría todas las anteriores, ¿no? Mm. O sea, creo que hay discursos que se habilitan y hay discursos que se habilitan y que en ese sentido incentivan o desincentivan el acceso a la realidad desde ciertos lugares. En la espiritualidad creo que yo he visto las dos, ¿no? Por una parte venimos de un momento histórico en el que lo espiritual puede remitir a cosas que se acercan a la religión desde los lugares más clichés, el opio de los pueblos, o simplemente pura enajenación, como si ahí no hubiera nada, no hubiera nada de verdadero, de cierto, ¿no? Cuando solo somos, hablando de quién sabe qué, ¿no? Eh, pero al mismo tiempo yo he visto, y no sé cómo lo vivan también tú o nuestros escuchas, pues cada vez una mayor necesidad de rehabilitar esos discursos. El otro día veía un meme que decía, bueno, era de los Simpsons, pero que así como sale de nuestra puerta, ¿no? La religión vuelve a entrar, ¿no? Disfrazada de otra cosa, y ese disfraz puede ser desde la astrología hasta las manifestaciones, hasta tal, ¿no? Y sobre cada una de ellas nos podremos posicionar, o sea, yo puedo tener mayor o menor recepción sobre ciertas prácticas New Age, frente a las cuales puedo ser muy crítica, eh, o qué sé yo, ¿no? Como que todo eso es un mundo, pero al final es ver también qué pasa cuando uno se permite acercarse a esos discursos. Y creo que ahí es donde entra la parte vivencial, ¿no? Que ya no es solamente discursiva, que es que resulta que quien se acerca a alguna práctica espiritual, aun si no la llame así, de pronto encuentra algo, ¿no? Encuentra un sentido o encuentra una forma de saciar una búsqueda y de reengarzarse con su propio flujo vital desde un nuevo lugar, que es, sobre todo, lo diría en términos de conectividad, ¿no? O sea, como pensamos a la persona moderna, o como yo la pienso de pronto, es como muy desconectada, en muchos sentidos, desde por violencias sistémicas a las que estamos expuestas personas urbanas, ¿no? El capitalismo, trabajo, desconexión, soledad, los discursos de soledad están así como en todos lados, y de repente es desde dónde conectamos, y eso nos puede llevar a la charla social, ¿no? Sociopolítica, pero también pues a esta charla, que es al espiritual, ¿no? La espiritualidad, dentro de unas cosas, dentro de las cosas que nos viene a recordar, es que estamos conectados, ¿no? Con los otros, pero también no solo con los otros humanos, sino con los otros no humanos, con la energía. O sea, que participamos de un modo u otro, esto diría Jung, del drama divino. Y que participar de eso y sabernos participando de eso, del gran misterio, de aquello que no comprendemos, de aquello que no logramos develar, de aquello que nos regresa respuestas ambiguas, como ocurre con todos los procesos vitales, como ocurre con el amor, ocurre con la tragedia, en donde, ¿no? Uno lanza una pregunta al gran misterio de qué es esto, y lo que te devuelve es una paradoja que, ¿no? Que te interpela, que te hace replantearte algo de ti mismo. Creo que ahí sucede algo importante. Y en ese sentido sí diría que la experiencia espiritual es clave para cualquier persona que quiera vivir bien. Y también diría que muchas personas la tienen, aunque no la llamen así.
¿no? Ok. O sea, casi que me atrevería a decir que ser humano es ser espiritual. Bien. Es decir, podemos hablar de distintos lugares, tanto físicos como subjetivos, desde donde podemos llegar a experimentar eso vivencial en relación a la espiritualidad, ¿no? Es decir, que lugares que invitan tal vez al cuerpo, ¿no?, a poder vivenciarse y habitarse de distinta manera. Pero ¿qué ocurre cuando ese cuerpo, desde la conciencia que ha generado, se sabe mortal, ¿no? ¿Qué implica, digamos, como esa conciencia y si la espiritualidad es tal vez también esa respuesta, ¿no? Como de podernos cuestionar por esa pregunta acerca de la muerte, ¿no? ¿Qué nos dices de eso? Cuéntanos. Sí, pues así como hace un momento acabo de decir que ser humano implica ser espiritual, también diría que ser humano y ser espiritual implica, ¿no? Ser muriente en el sentido literal, pero eso todos los seres vivos, ¿no? O sea, tendemos a la muerte, pero también ser como conscientes de nuestro proceso de muerte, ¿no? O sea, el humano es, entre otras cosas, el animal que es consciente de su muerte. Toda la cultura se puede ver desde ese ángulo, ¿no? O sea, nosotros buscamos trascendencia de diferentes formas, desde dejar un legado a las siguientes generaciones en forma de conocimiento, en forma de arquitectura, en forma de todo, es porque sabemos que, ¿no?, que algo se perpetúa, pero que también algo muere. Pero entonces desde ahí la angustia primordial del ser humano es justo la muerte. Y cuando yo he hablado de eso con personas, de repente es muy común esta cosa de yo no le tengo miedo a la muerte. Y yo diría, habrá que irnos más despacito, ¿no? Porque en la muerte no solo estamos hablando de la muerte real, sino de la muerte simbólica también, ¿no? Entonces, cada vez que sufrimos es una muerte simbólica. Y por muerte simbólica ahí entra, por ejemplo, cualquier proceso de cambio, de separación, de degradación, los fines de relación, por ejemplo, ¿no? Los fines de ciclos, de etapas, siempre estamos expuestos a la muerte. Y en ese sentido, pues es la muerte la causa del sufrimiento. El budismo diría, no es exactamente la muerte la causa del sufrimiento, sino es justo que estamos desfasados. Y entonces la naturaleza, la primera ley de la naturaleza es la impermanencia y por tanto, ¿no?, la muerte está justo en medio del proceso de vivir, pero la conciencia lo que quiere es casarse con, ¿no?, con lo constante, perdurar, ¿no?, quedarse quietecita, y en ese desfase, cuando nos enfrentamos a la impermanencia, que son procesos de muerte, ¿no?, la conciencia tarda en adaptarse y ahí sufre. Entonces, también me atrevería a decir que los procesos espirituales son, entre otras cosas, justo procesos para aprender a morir bien, a resistirse cada vez menos y a abrirse a eso, ¿no? Dice acá Miles Tech 11, la forma primaria en que la realidad se presenta al hombre es la de una completa ocultación radical, pues la primera realidad que al hombre se le oculta es él mismo. ¿Qué piensas de esto? Cuéntame. Me gustaría tenerla más cerquita para volverla a leer, pero claro, ¿no? O sea, somos también nuestro gran misterio, ¿no? Y también, pues, aprender la realidad sobre nosotros mismos es aprender también el cambio que hay en nosotros mismos constantemente. Que una vez más, si se fijan, estoy haciendo así como una lista de palabritas que vienen muy cerquita, que son casi sinónimas. Cambio, transformación, impermanencia y muerte. Todo eso forma parte de lo mismo, que es sabernos seres cíclicos. Y en ese sentido, seres que tenemos que cíclicamente, ¿no?, ofrendar algo de lo que era que ya no es, ¿no?, y devenir algo nuevo, y tomar algo nuevo, y aparecer en un nuevo sitio. Jacques Lacan decía por ahí que Dios no ha muerto y que Dios es inconsciente, ¿no? Siguiendo un poco como esta parte de lo que dice Miles acá, ¿no?, de esta cuestión del ocultamiento. ¿Qué nos permite una práctica espiritual en términos también tanto discursivos como vivenciales para resignificar eso que llamamos inconsciente o eso que llamamos en otros terrenos Dios? Te escucho y lo primero que viene a mi mente es la palabra control, ¿no? Y en ese sentido, lo que no controlamos es lo que es más grande
que nosotros. Entonces, pienso desde las grandes quejas, ¿no? Los grandes lamentos de las personas que llegan a consultorio, por ejemplo, respecto a su selección de objeto, respecto de quién se enamora, por ejemplo, ¿no? ¿Por qué? ¿Cómo? ¿Cómo fui a dar ahí? ¿No? ¿Por qué ahí es donde resoné? Eso puede ser inconsciente, claro, ¿no? El psicoanálisis lo pensaría desde lo inconsciente, ¿qué está llamando? ¿Qué voz antigua está llamando? ¿No? Más allá de meternos estrictamente si el complejo de Edipo, ¿verdad? Hay una voz resonando en el fondo, en el fondo, en el fondo, que es ese inconsciente. Pero ese inconsciente de pronto no solo es como quizá en un reduccionismo patologizante, que sería como justo como un problema, como los lugares en donde tenemos heridas o grietas y que por eso repetimos lo que no queremos repetir, sino también justo ese misterio en el que nos adentramos, que son los lugares en donde por algún motivo de repente está disponible un acceso a la vida. La vida también pensando como esa fuerza que te arroja al afuera, que te arroja lo incierto, ¿no? Pienso el deseo como el oráculo de lo incierto, ¿no? Yo tengo mi vida muy armadita, muy armadita, muy armadita, ya sé qué soy, ya sé a qué me quiero dedicar y de repente, ¡fum!, ¿no? Así el oráculo de lo incierto me dice, ¿y qué pasa si me hago una pregunta en estas otras coordenadas? Respecto a personas, vocación, lo que tú quieras. Y creo que ahí es donde entra también, justo depende del marco de referencia desde donde lo pensemos, desde donde podemos pensar lo divino. Ahora, hay que decir que nosotros estamos ahorita encontrando, digo, como subrayando los puntos de encuentro, pero cada persona que se posicione en cada uno de esos extremos, ¿no? Te dirá, a ver, lo divino es lo divino, ¿no? Que sería, nos llevaría a hablar más cuestiones como de un orden cósmico, de un orden de las cosas que va más allá de uno, del karma, de que cosas estén más magnetizadas que otras y que por eso las tengamos que vivir. También un psicoanalista muy ateo te diría, sí, pero eso nada tiene que ver de divino. Sin embargo, ¿no? En medio no solo estamos nosotros, sino vemos todas las conexiones que hay. ¿La práctica del psicoanálisis puede llegar a ser una mística? Yo diría que sí. ¿Tú qué piensas, Eric? Pues es que justo eso, ¿no? Lo que se pone en juego desde, precisamente como desde algo como muy ritualesco también, ¿no? Algo que tiene que ver con el orden del ritual. Hay una posición corporal particular, hay una sensorialidad también particular con respecto al acostarnos, ¿no? Estar hablando. Es también como un poco esta noción de que sí, tenemos conciencia de que le estamos hablando a un otro con minúscula, pero también a veces la voz que sale proyectada es, ¿no?, a un otro con no mayúscula que anda por ahí, ¿no?, flotando. Y que esa sería la diferencia, claro, ¿no? Para que tú estés familiarizado. claro. Y pienso como que a veces también, ¿no? Como que a veces esto mismo que pasa en ciertos rituales, en prácticas espirituales, inclusive en ciertas religiones, que al momento de estar apalabrando algo desde el cuerpo, ¿no?, vienen también manifestaciones físicas, ¿no?, como el llanto, como síntomas, como ciertas, entre comillas, como milagros, ¿no?, de que hay ciertas curaciones, ¿no?, o ciertas resoluciones sintomáticas, etcétera, ¿no?, que se le pueden atribuir a una divinidad o, en este caso, desde el psicoanálisis, a otro tipo de instancia, ¿no? Entonces, por ahí hay algo, ¿no? ¿Qué piensas? Y yo puedo compartir mi historia personal, que a mí me parece justo un lugar muy chamánico el del psicoanalista, y lo digo desde analizante, o sea, desde persona que va con su psicoanalista. Y justo por lo que dices, ¿no? La posición tal, llego, me siento en diván y una de las cosas que me llama la atención es que puedo enunciar la misma frase que enuncié horas antes con un amigo, con una amiga respecto a algo que me aqueja y de pronto genera una resonancia nueva, ¿no? De pronto algo duele ahí, un nudito en la garganta, una evocación, un algo, ¿no? Y pasa también por todo lo que hemos generado en el espacio, ¿no? De atribuciones, pero también de experiencia en sí misma. Entonces puedo en media hora, que es más o menos el promedio de lo que duran mis sesiones, llegar a lugares nuevos, pero sobre todo a nuevas capas de mi vulnerabilidad. Y en ese sentido, pues sí encuentro toda la conexión con otras prácticas que más deliberadamente he llamado espirituales, en donde vas, ¿no?, como a
pues sí, ¿no? A meterte, a sumergirte ahí a la borracherita del inconsciente a ver qué tiene que decirte. Bien. Ahora, pasando un poco al terreno de las prácticas espirituales que tú practicas, ¿qué puntos de encuentro has encontrado, sobre todo también desde lo filosófico, desde lo psicoanalítico, en donde tal vez en esas otras prácticas también hay precisamente tal vez oportunidad para palabrar algo, para vivenciar algo, para también, hasta cierto punto inclusive también alterar el estado de nuestra conciencia? Uh-huh. ¿Qué permite eso? Cuéntanos. Sí, es una pregunta amplísima que me dan ganas de contestarla desde muchos lados. Pienso primero en la meditación, ¿no? La meditación para mí ha sido, ¿no?, un proceso bien profundo de transformación. Esa será la otra cosa. Creo que los que estamos en este tipo de búsquedas, ante todo, estamos buscando como una transformación. Y la meditación, la que practico en específico, que es la meditación vipassana, que está basada en sensaciones, pues parte del hecho de que tenemos sankaras, siendo los sankaras estas voliciones que tenemos atadas a las sensaciones. Es decir, las sensaciones son neutrales, pero ante ellas reaccionamos, lo que es agradable y lo que es desagradable. Y entonces generamos aversión o avidez. Pero eso es inconsciente, justo, ¿no? Como todo el tiempo, cada vez que alguien te cae bien, que alguien te cae mal, que recibes una buena noticia, una mala noticia, un tal, estás reaccionando sin darte cuenta. Es decir, hay justo, ¿no?, como un inconsciente actuando en tu lugar. Y entonces ya fuiste reactivo, ya gritaste, ya te peleaste, ya tal, sin haberte dado cuenta o dándote cuenta relativamente y solo después despiertas de ese sueño de sensaciones, ¿no?, sobrecogedoras, y es ahí donde tomas una postura, ¿no? Pero ya de repente es demasiado tarde. Entonces lo que hace el Vipassana es poderte quedar, ¿no? Poderte quedar a respirar, a observar esas sensaciones, y entonces se desactivan. Y entonces también es como adquirir mayor agencia, es recuperar un pedazo del sujeto para que el sujeto sea el que puede decidir cómo quiere operar en una situación dada, que es confrontativa, ¿no? Y creo que justo eso entra en consonancia con lo que estábamos hablando hace un momento sobre el psicoanálisis, que es poder adquirir una posibilidad de agencia. Y frente a todo eso que es más grande, pero que sobre todo no es uno que, digamos, es algo que palpita alrededor, que luego no da espacio para que nosotros podamos tomar postura y podamos determinar hacia dónde caminar. Bien. En esto que decías que estas prácticas espirituales son una manera también de prepararnos en este proceso continuo que es el morir, ¿no? Murientes, dices también. Llamarle ya cuerpo desde el lenguaje también ya tiene un efecto mortificante, ¿no? Es decir, ya es algo que la misma carne, el mismo organismo, la misma biología, llamarle cuerpo es algo también que ya es hacer evidente ese mismo proceso, ¿no? En esto que tú comentas con respecto a que a veces reaccionamos solamente desde nuestras imaginaciones, desde nuestras fantasías, desde lo que proyectamos, desde nuestras percepciones, también desde nuestras memorias, etcétera. Bajar, ¿no? Inclusive esto se lleva a cabo también en cierta manera también desde el psicoanálisis, bajar al cuerpo, ¿no? Habitarlo, experimentarlo, vivenciarlo, también tiene un efecto mortificante, ¿no? Es decir, desde los síntomas, desde las enfermedades, desde los dolores, desde las señales o signos que puede presentar nuestro cuerpo. Uh-huh. ¿Qué le permite a nuestra conciencia este tipo de prácticas espirituales como la meditación, el vipassana, el yagé, para acercarnos a contactar desde otro lugar esa vivencia de tanto de tener un cuerpo, también como de ser un cuerpo, ¿no? En tanto que es algo también mortificante, ¿no? Y que sabemos y tenemos conciencia de que algún día fallecerá. Sí, que yo incluso me preguntaría en qué momento existió una división, una decisión tan grande entre esto que estamos llamando, no sé, psique, palabra, ¿no? Como si los problemas estuvieran aquí y no estuvieran aquejándonos justo en el propio cuerpo. Okay. Es una desconexión
que nos puede llevar a hablar de, ¿no? En qué momento dejamos de ser naturaleza y empezamos a ser cultura. Nos puede llevar a hablar de esto que Lacan tiene muy claro, que es que en el momento en el que somos seres del lenguaje ya somos de cierta forma exiliadas de la experiencia de la naturaleza. Pero como sea, hay un componente fuertemente cultural que nos hace desconectarnos de lo más inmediato y que en ese sentido es enajenante. Y lo más inmediato es el cuerpo. El cuerpo todo el tiempo, como bien dices, está dando señales, está dando signos. Y justamente estamos hablando de prácticas del cuerpo. No conozco una sola práctica espiritual que no exija de un modo u otro que pongas cuerpo, ya sea en una ceremonia en donde se te exige justo quedarte con todo el cuerpo doliéndote o con frío junto a un fuego, ¿no? Ya sea una experiencia con un enteógeno, que son muy confrontativas también a nivel corporal, ya sea la meditación en la que observas tu cuerpo, observas tu respiración, al final es también un retorno. Sabiendo que en el momento en el que retornas al cuerpo hay una nueva sabiduría que se habilita, que es tal vez no necesitamos tanto resolver aquí. Tal vez el resolver aquí ya se volvió justo racionalización, intelectualización, ¿no? Como una neurosis que es una sobreidentificación con nuestras redes de significados que ya no que nos hacen perder el mapa sobre cómo cuidarnos, sobre qué necesitamos, sobre dónde nos sentimos interpelados, y todo eso lo sabe muy bien el cuerpo. Bien. Ahora, hablemos un poco, si gustas, de la figura del místico, desde lo arquetípico, ¿no? ¿Qué tiene el místico? ¿Qué sensibilidad tiene? ¿Qué le permite evidenciar que tal vez otro tipo de esquemas, ¿no? Tanto o sensibilidades o personalidades no, no podemos? O sea, ¿qué tiene ese místico? ¿Qué tiene ese acceso a ese ámbito, a ese mundo? Pues fíjate que antes de hablar de como capacidades, como si fuera, ¿no? Como sí creo que el místico tendría una sobresensibilidad al saber hacia lo sutil, hacia energías sutiles. Eh, Antes de eso hablaría de una disposición, ¿no? O sea, es una especie, así como cada uno en su infancia recibe ciertos llamados a explorar ciertos lados de la realidad. Y por supuesto que si tú haces, ¿no? Si tú tomas ese llamado a explorar esos lados de la realidad, pues evidentemente se te va a empezar a abrir más de eso. Casi siempre que uno recibe esos llamados tiene que ver con una sensibilidad previa. O sea, el que de niño quiere volverse cocinero es porque de pronto vio la diferencia entre poner más especias y menos especias, y eso ya hablaba de una sensibilidad frente al niño de al lado que a lo mejor no distingue entre las especias. Pero pues digamos que también estoy hablando de vocación, ¿no? Como de qué te hace tender hacia algún lugar. Pues no sé, es como algo hacia donde quieres volcarte. Ahora, ya en todo el recorrido místico, pues justo es un poco buscar salirse de pues de una noción muy contenida del yo, y también de querer visitar justo otros reinos más sutiles de información que también están disponibles, ¿no? Pero que no son los que más se privilegian en la vida cotidiana, en donde, pues, ante todo interactuamos con personas y con objetos desde lugares muy explícitos, ¿no? Bien, bien. Para las personas que tal vez no han tenido la experiencia, ¿no? De acercarse a una práctica espiritual, la que sea, ¿no? Y que precisamente han tenido como tal vez esa curiosidad, pero por ciertas circunstancias, ciertas situaciones, pareciera como que hay ciertas limitantes o ciertas dudas, ciertas, digamos, como temores, inseguridades con respecto a acercarse, ¿no? Como algo espiritual. Que implica también bajar un poquito desde lo racional, otra vez al cuerpo, todo esto que hemos comentado, ¿no? ¿Qué les dirías a las personas que nos están viendo y que tal vez ya tienen como esa curiosidad, pero como que no se animan a dar ese paso? ¿Qué les diría? Esto tal vez es una antipublicidad, pero es lo que sale de mí decir en este momento. Está muy bien que tengan miedo. Es decir, sí, en efecto, ¿no? Es probar los propios límites. Ahora, también es verdad que ese miedo forma parte de la experiencia, aun cuando decidan no confrontarlo, aun cuando decidan no mirarlo de frente.
¿Qué pasa con las prácticas espirituales? Ahí también incluyendo el análisis como lo hacíamos hace un momento, es que justo te hace mirar a los ojos lo que de otro modo solo se vuelve síntoma, solo está ahí, ¿no? Como haciendo ruido, como haciendo más chiquita la vida, quizá, ¿no? Reduciendo el campo de acciones o de decisiones que creemos disponibles, eh, justo actuando por temor sin ni siquiera acabar de pronunciarlo. De otro modo, es saber que en tanto que sí, el miedo es una experiencia que está en medio de nosotros, pues entonces es abrir una conversación, como bien estamos diciendo, que pasa por el cuerpo, que pasa por la experiencia, que es, vamos a ver quiénes somos, ¿no? Ya está trazada en toda la historia de la humanidad y del pensamiento occidental al menos, pero me parece que no solo occidental, que ante todo se trata de conocernos a nosotros mismos y que justo la libertad estaría muy vinculada con la capacidad de conocernos a nosotros mismos, y eso es algo que proveen las prácticas espirituales, con la paradoja de que entre más se conoce uno a uno mismo, no solo más se abre el campo y menos se puede contestar, sino también te vas dando cuenta que el uno mismo no es tan uno, ni es tan mismo, y que en ese sentido pues es también algo que no es tan yoico como está sonando, sino interconectivo. Bien. Hablabas hace un momento de las muertes, ¿no? Muertes simbólicas. Tal vez te refieras precisamente como a esto, no simbólicas en cuanto a que son, por así decirlo, como de mentiritas, ¿no? O simbólicas que representan otra cosa, etcétera, ¿no? O sea, simbólicas con respecto a que también pasan por el cuerpo, ¿no? Es decir, no estamos hablando propiamente de una muerte física, sino de lo que representa tal vez una experiencia que podemos vivir en ciertos momentos de nuestras vidas, ¿no? Y que también implican ese tipo de cuestionamiento con respecto al, ¿no? Mí mismo, ¿no? Y que para la mente, o sea, es una muerte real. O sea, Claro. cualquiera que le han roto el corazón, que posiblemente a nuestros 19 escuchas les han roto el corazón alguna vez, cualquiera que ha tenido que renunciar a algo que consideraba valiosísimo, a cualquiera que haya tenido que vivir un duelo que además es inevitable si no hubiéramos llegado a la adultez, sabe que esas experiencias, a ver, te parten a la mitad. Y entonces sí, ponerlas en el mismo saco que las experiencias de muerte me parece que nos permite entender cosas, nos permite entender que al final, una de las cosas con las que estamos lidiando es con la incertidumbre, justo con lo que no controlamos, y también con, pues sí, la lenta degradación de los procesos, y en ese sentido con el apego y el desapego. Bien. A partir de esa dificultad o a partir también de cierta rigidez o de cierta resistencia, precisamente como a no permitirnos morir, ¿no? En esas muertes simbólicas, en esas pérdidas, en esas confrontaciones con nuestras propias imágenes, de nuestra propia identidad, etcétera. A veces desde esa dificultad es el mismo cuerpo el que responde, ¿no? Es el mismo cuerpo el que se necesita adaptar a partir de ciertos síntomas para poder enfrentar una situación que nos rebasa, eso que llamamos trauma, ¿no? Cuéntanos un poquito, poniendo esa palabra del trauma en esa conjunción de muerte, misticismo, espiritualidad. Es que yo te escuchaba y a mí más bien me daba ganas de que te quedaras con el micrófono, precisamente porque sé que ante todo, si algo tienes pensado tú y desde el lugar de donde te enuncias, tiene que ver con la forma en la que el cuerpo resuelve lo que no puede procesar. Te devuelvo la pelota, ahorita contesto, pero me interesa un poquito rebotar esa idea del trauma con respecto a cómo en qué coordenadas tú lo colocas, ¿no? Con respecto a estos términos, estos conceptos que estamos platicando. ¿Cómo se mueve, cómo se juega esa experiencia? Cuando pienso en trauma, lo primero que pienso es en las experiencias que son confrontativas y que son demasiado, ¿no? Demasiado algo. Es decir, que en el momento en el que la persona lo vive, lo rebasa de algún modo y entonces no le permite procesar y no le permite integrar del modo en el que integraría cuestiones menores, ¿no? Sea que estuvieran más
adecuadas a su capacidad de lidiar o que llegaran de una forma menos inesperada o que estuvieran, ¿no?, como acompañadas de algún tipo de contención. Cuando algo se desborda, entonces queda guardado en nosotros como algo traumático. Ahora, lo interesante es cómo resolvemos lo traumático, ¿no? Muchas veces lo traumático se queda congelado y ese congelamiento es el que hace síntoma y ese congelamiento es el que, digamos, hace que haya menos espacio para la pulsión de vida en general. Pero del otro lado, pues lo traumático también siempre es una puerta de entrada para una sensibilización de algo, para mirar algo que de otro modo no miraríamos, y también diría para acceder a sobrecapacidades de otra forma. O sea, si nosotros que nos dedicamos a la escucha en consultorio sabemos que muchas veces son las personas que vivieron tal o cual cosa difícil, ¿no?, las que a partir de eso se decantaron a, ¿no?, otra cosa que les permitió, no sé, ¿no?, generar una vocación, un talento o simplemente una cosmovisión que los conecta desde otro lugar con el dolor del otro, con el propio dolor, etcétera, ¿no? Entonces serían como los dos lados de qué hacemos con el dolor, sin que eso se escuche como una apología del trauma, que también de repente está muy habilitado y que es como la que hacen los papás boomers de, bueno, pero mira, ¿no?, mira lo que hiciste con este trauma, es para que crezcas. No, más bien es saber que al final son puertas para lo trascendental, lo queramos o no, es en el dolor, es en la herida que queda abierta, que justo emerge una pregunta que nos lleva o nos puede llevar a conectar con lo trascendental. Si no sufriéramos, tampoco tendríamos que tener ninguna búsqueda espiritual. Y si no sufriéramos, posiblemente seríamos solo unos sociópatas, aunque también, quién sabe si seríamos humanos, quién sabe si seríamos animales. O sea, el sufrimiento, queramos o no queramos. Claro. Sí, no, como bien dices, ¿no? No se trata de esta retraumatización, ¿no? Sino que implica precisamente, tal vez yo lo pienso ahora como una práctica espiritual, como una posibilidad de que nuestra biología desarrolle una cierta alostasis. Es decir, como que hay una movilización, es decir, un cierto estrés, ¿no?, algo que se moviliza con respecto a ese descongelamiento, ¿no?, a ese salir de esa parálisis, que lo traumático, no solamente desde lo psíquico, sino también desde lo biológico, a veces nos quedamos pasmados, no sabemos cómo responder, y desde ahí obviamente es apostarle a ese proceso de alostasis para que nuestra biología y nuestra psique puedan, ¿no?, salir y desarrollar sus propios recursos. Desde ahí pienso precisamente esto, ¿no?, desde lo que llamamos como místico, ¿no? ¿Qué ocurre ahí, ¿no? Ahí lo que Hammer ha descubierto es que las personas que tienen esas ciertas sensibilidades pasan precisamente por ciertas experiencias traumáticas que tienen que ver con estados como límite, ¿no?, en donde sí se juega esta conjunción entre la vida y la muerte, ¿no? Él le llama constelaciones post-mortem, ¿no?, que tiene que ver con la conjunción de lo cerebral, ¿no?, nuestros tejidos, etcétera, en donde cierta sensibilidad se abre a tener más posibilidad de acceder a estos estados alterados, a cierta respuesta también biológica y emocional, inclusive en este tipo de prácticas. Desde ahí lo traumático obviamente se resignifica, ¿no? O sea, lo traumático no tiene que ser algo necesariamente como algo negativo o como algo que nos limita, sino al contrario, como una posibilidad. Desde ahí te pregunto, ¿qué es lo que digamos, como para ir como integrando ya estos tres conceptos, ¿no?, que tiene que ver con la parte de la muerte, el misticismo? ¿Qué es lo que una persona puede llegar digamos, como a reflexionar con respecto a ciertas prácticas que ya lleva a cabo en la cotidianidad, ¿no? Por así decirlo, de ir a nadar a una alberca en una hora, ¿no? ¿no? Y que tal vez eso sea también ya en sí misma una práctica
en donde está el cuerpo presente, en donde hay una resignificación desde lo corporal, emocional, hay algo que pasa también en la experiencia, donde la persona dice, antes de nadar me siento así, después de nadar, ¿no? Me siento asá, ¿no? ¿Cómo poder darle como esa categoría a algo tan cotidiano, ese orden que tiene que ver con lo espiritual, tal vez con lo resolutivo en ese Sí, sentido? y que ahí volvemos a lo mismo, que es, somos todo el tiempo, y Ujú. si hace un momento decíamos, somos humanos, por tanto somos animales mamíferos, por tanto somos seres espirituales, ¿no? Por tanto somos seres con conciencia de muerte, y todo eso viene junto. Eso quiere decir que ¿no? Esa tridimensionalidad de lo que somos puede estar presente en todas las experiencias. También es verdad, por supuesto, que hay experiencias que quizá propician más directamente una conexión de ese tipo. No sé si, por ejemplo, ponías el ejemplo de la alberca, porque tú sabes que yo nado, y para mí nadar es una experiencia así, ¿no? Y lo pienso también como con lo que ocurre con meterse en el agua, lo que ocurre con conectar con el todo, ¿no? Hasta me parece una experiencia como de regreso a lo materno, ¿no? Es estar abrazado por una idea de totalidad. Eh, pero al final son accesos que se van habilitando y que no necesariamente tenemos todos los mismos accesos para las mismas experiencias. Y en ese sentido también tendría ganas de no diluir demasiado estos conceptos que estamos poniendo, como decir, y entonces está en todos lados. Sí está en todos lados, pero también, pues por algo hay ciertos tipos de prácticas, ¿no? Como mucho más encaminadas a propiciar la expansión de conciencia. Claro. Sí, porque digamos como que en esta posmodernidad, ¿no? En donde ya todo se lleva a cabo desde un cuestionamiento desde lo que tiene que ver con la institucionalidad, ¿no? Eso que quedó lo espiritual dentro de una institución, ¿no? Bajo ciertas normas, esto es espiritual, esto no es espiritual, esto es divino, esto no es divino, etcétera, etcétera, ¿no? Y que ahora ya se lleva a un terreno desde lo individual, a un poco como una apuesta hacia el do it yourself, ¿no? O sea, Que ese sería el New Age. uh-huh. Sin embargo, ¿no? Yo ahí sí, por ejemplo, me posicionaría frente a la idea de saberes ancestrales, que eso significa que vienen de allá, que vienen de otro lado, frente a la idea del maestro, ¿no? O sea, también creo que hay que ser muy cuidadosos con la idea de que todo quede revuelto con todo y todo empieza a tener el mismo valor. Claro. Porque pues si eso da lugar o puede dar lugar fácilmente a posturas poco críticas en donde pues solito, ¿no? Yo voy acreditando quién soy, qué quiero, como, ¿no? Escribir en mi libreta, yo merezco abundancia, y a partir de ahí, ¿no? Legitimarme a mí misma para cometer ciertos delitos, por ejemplo, ¿no? Uh-huh. Ya pasó, ¿no? En nuestra historia cultural de México, ¿no? Ya pasó Uh-huh, eso. uh-huh. Sí, sí. Este, eh, me causó risa ese comentario. Ahora, la otra cosa que quería Sí. mencionar respecto a las prácticas espirituales, Uh-huh. que es como es chistoso porque es hasta un gustillo, ¿no? Con mis amigos podemos reírnos al respecto. Uh-huh. ¿De qué pasa con la idea de que de repente quede muy magnetizada la experiencia de la muerte? No significa que con eso no dé miedo, sino que justo al ver que en la experiencia de muerte hay justo como una idea de transformación, de conquista de uno mismo, etcétera, de repente las personas que se encaminan a prácticas espirituales van adquiriendo un gusto por experiencias de muerte, y eso con los enteógenos es muy claro. Quien ha consumido enteógenos que nos escuche sabe que es llevar las cosas al límite, y que llevar las cosas al límite, si lo viéramos a nivel corporal, en ese momento nuestro mamífero está excedido en muchos niveles. Es muy confrontativo, es traer, ¿no?, al cuerpo voluntariamente experiencias de miedo, y que desde ahí es fácil que un espectador o alguien de afuera diga, tú estás loca, o sea, como, ¿por qué? Eh, pero justo es porque ahí pasa algo, ¿no? Y pasa, justo es donde se habilita un saber, el saber que al final nos liberará a saber, ¿no? De ciertos patrones de sufrimiento que tienen que ver con resistirse, con resistirse, con resistirse a esa experiencia, con hacer como que no está, con intentar restringirla. Y en vez de eso, es abandonarse al todo y saber que sí, que en efecto nos estamos muriendo. El Vipassana, por ejemplo, promete, ya cuando vas adentrándote a una práctica profunda de meditación,
ir viendo en tiempo real la impermanencia y entonces el cuerpo se disuelve, ¿no? ¿Por qué? Porque todo el tiempo las sensaciones están apareciendo y desapareciendo y entonces puedes concebir lo que la física cuántica sabe bien, que es que el cuerpo no es sólido y en efecto son fenómenos así como luciérnagas, ¿no? En millonesima velocidad apagándose y prendiéndose. Es decir, vas a Vipassana también a quedarse quietecita, a estarte muriendo, ¿no? A atestiguar eso, porque no estamos muriendo. O sea, ahorita vamos a salir, todos los que nos estamos escuchando, vamos a salir una hora más viejos, ¿no? Nos estamos muriendo. Entonces es, bueno, ¿qué pasa si abrazamos esa experiencia? ¿Qué pasa si justo la incorporamos? Y a partir de ahí, en vez de huir de esa experiencia, podemos encarnar la vida con mucho más profundidad, pensando que la vida y la muerte son pues dos palabras que refieren al mismo fenómeno, pero de diferentes extremos, ¿no? Bien. Para cuidar precisamente esto que comentas, ¿no? Del New Age, de lo do it yourself, etcétera, desde que se vuelva también una práctica espiritual desde el aislamiento, desde el yo solo, ¿no? En mi propio espacio, etcétera. ¿Qué rol tiene la comunidad? ¿Qué rol tiene lo comunitario? ¿Qué rol tiene también el otro, pero en cuanto a otros, el nosotros? Sí, que ahí sería la otra cosa que yo pondría en el combo invariablemente. O sea, es difícil pensar todo esto que estamos hablando sin pensar en comunidad, ¿no? Si estamos hablando de New Age, hay que decir que hay New Age solitario y también hay New Age, ¿no? Gregario, eso también es cierto. Pero como sea, si empezamos la conversación resaltando sobre todo la conexión y la interconectividad, sería paradójico, sería incluso una contradicción performativa, sería no haber entendido nada, creer que yo puedo acercarme a la conexión con las energías, con todos los seres, con si no propicio al mismo tiempo la conexión con los otros. Además de que, pues, las heridas de otra edad solo se sanan en otra edad. Entonces, en el encuentro con los otros, pues todo el tiempo está existiendo eso, y eso sin meter la palabra espiritualidad. O sea, si nos amamos, si nos enfrentamos en relaciones en donde se juegan nuestros afectos de diferentes formas, es porque ese amor nos está confrontando, pero también nos está ayudando a expandirnos, pero también nos está haciendo parte de algo más grande. Y claro que ahí, pues, ¿no? Pues aparece mucha sanación, mucha conexión, mucho replanteamiento y todo esto, pues está muy entretejido con la espiritualidad. Bien. Hablando de comunidad, hablando de otros, tienes por ahí un taller, ¿no? Un curso, cuéntanos un poquito. Bueno, pues anuncios parroquiales. Les voy a dar 2 anuncios. Uno todavía está atrás, todavía no sale a la luz, pero te los puedo ir contando porque tiene que ver más con de comunidad, creí que era el que ibas a mencionar. Pero primero vamos a dar un curso, lo vamos a dar Mario Alberto Sánchez y yo, sobre Jung y el tarot. Está basado en el libro de Sally Nichols y es muy bonito y sirve para revisar sobre todo el viaje arquetípico de los arcanos mayores. Entonces, quien le gusta el tarot, quien quiera meterse también pues a la conversación sobre lo arquetípico, creo que va a estar muy bonito. Además de que el arquetípico nos sirve para pensar cosas. O sea, aún quien esté desconectado del tarot, creo que justamente es apelar a expresiones de lo humano a partir del cual podemos ver expresiones de nosotros mismos, ¿no? En figuras concretas. Eso por una parte. Sí, pues se pueden meter a mi Instagram, que también está atado aquí, y ahí encuentran el flyer, pueden escribirnos, estaría padrísimo, quedan pocos lugares para que se unan. Y la otra cosa que es la que creía que ibas a mencionar es que muy pronto saldrá un podcast a la luz que se llama Pueblo Elefante, ese ya lo verán, pero justamente es de comunidad, porque la comunidad en particular es un tema que me atraviesa de una forma así muy directa y que creo que hay que hablar, que es cómo nos encontramos con nosotros y desde dónde construimos en colectivo. Bien. Hace algunos minutos estaba platicando con un médico que tiene distintos como enfoques también desde lo alternativo, etcétera. Y en esta semana yo estaba precisamente como un poco como en ese conflicto, ¿no? Desde dónde es que el yo se acerca a la otredad, cómo es que el yo
tiene esta experiencia desde el nosotros, ¿no? Que a veces nos cuesta trabajo salir como desde este solipsismo o desde este hiperindividualismo, ¿no? En el que nos encontramos a veces. Y estaba yo en ese debate y él me dice, sí, tú estás hablando de eso que se llama el yo-sotros, ¿no? Y pues, un neologismo ahí como que me rebotó, me resonó y dije, wow, claro, es el yo-sotros, ¿no? O sea, como que ese pronombre no nos enseñaron y nuestros verbos no los hemos podido o no sabemos cómo conjugarlos desde ese pronombre, ¿no? Porque implica como hay una cierta simbiosis, pero también una cierta diferenciación. Está interesante, ¿no? Hay lenguas indígenas incluso que no tienen la palabra yo, ¿no? Que solo tienen la palabra nosotros. Y claro, pues tiene todo el sentido. ¿Dónde empieza uno y dónde empieza el otro? O sea, la subjetividad es intersubjetiva, ahora sí que por donde lo veas, empezando porque somos seres de lenguaje, lo que significa que para pensarnos y para decirnos estamos haciendo uso de, pues justo de estructuras que nos preceden. Y creo que hacer las paces con que yo somos nosotros, no solo es hacer las paces en cuanto que es una renuncia del ego, sino también solito, creo que son lugares desde donde se puede ir sanando esta herida tan propia de nuestros tiempos, que es la herida de soledad. Bien. Precisamente desde ahí es que me permito reflexionar esto, ¿no? Creo que no es lo mismo acercarnos a ese momento de nuestra muerte desde un solipsismo, desde una soledad, desde una experiencia de un yo ahí, ¿no? Confinado a enfrentarse a ese gran momento desde todo lo que puede detonar en esos últimos momentos en nuestra propia emocionalidad, en nuestra propia biología, ¿no? Y tal vez justo eso es como una apuesta precisamente para acercarnos a ese momento desde un yo-sotros, ¿no? Desde, ¿no? Como desde un acompañamiento, desde una noción también no solamente experiencial y vivencial de que hay alguien al lado nuestro, sino que también interiorizamos también un cierto tipo de conexión con lo otro y con los otros, ¿no? A veces por ahí yo desde lo personal digo, bueno, es que sí, siento que a veces el psicoanálisis dice, no, es que por ahí ya te saltaste la castración, etcétera, eso es hacer trampa, bla, bla, bla. Hay todo un debate con respecto a eso, ¿no? Que a mí me hace un poco de ruido, pero claro, que ahí como que hay también con una posibilidad de que no necesariamente tiene que ser así, o sea, es decir, como una experiencia de conexión implica también una pérdida, ¿no? No es hacer trampa con lo que tiene que ver con el dejar morir, el dejar caer algo de nuestra propia subjetividad para acceder al otro o a ese nosotros, sino que necesita pasar por ahí, ¿no? Pues ahí hay como tal vez ese tema que dejamos ahí ya como al final de esta plática, tal vez que pueda abrir la posibilidad de reunirnos otra vez, Ana, que es un tema también interesante, pero pues te agradezco mucho el haberte conectado a este live y estaremos atentos sobre todo a ese podcast que ya muchos de los que te siguen y están escuchándote ya estamos así como esperando, ¿no? El momento y sabemos que va a ser un proyecto bonito y te deseamos todo lo mejor en ese proyecto porque apreciamos y valoramos mucho tu voz y tu palabra. Muchas gracias. Te mando un abrazo y gracias por la invitación. Gracias a todos los que se conectaron. Ahí están las redes de Nereísima, las pueden conectar también para el curso, para el podcast, también para cualquier duda o cualquier cuestionamiento también con respecto a estos temas. Ella seguramente estará abierta de leer y de responder con el corazón también abierto. Gracias a todos por sus comentarios. Este live se va a quedar guardado para que lo puedan compartir o lo puedan ver de manera diferida. Porque yo leía unos mientras iba pasando, pero ya no nos dio chance de integrarlos todos, pero gracias por la conversación. Y uno último dice por acá, por ahí tenía uno. Nunca narraron en primera persona, dice ellos. Eso, esa mera, ¿no? Exacto. Eso está interesante, en primera persona. Hay mucho que resignificar desde ahí. Pues muchas gracias, Mariana. Te mando un gran abrazo. Un abrazo, que les vaya bonito a todos. Que estés bien, descansa. Bye, chao.